queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? 12 de abril, el debut de Víctor Heredia en el Ópera City. El gustazo de tenerlo en el programa. Bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez con vos. Gracias, Víctor. Bueno, contanos cómo surge algún día este nuevo material, el nuevo disco. Este CD creo que tiene por lo menos la paciencia y el tiempo suficiente como para que pueda decirte que está pensado, que está trabajado como corresponde. No es un CD de apuro. Es decir, hace 4 años que estoy trabajando en él y siento que estas 10 canciones que voy a entregar a partir del 12 de abril en el Teatro Ópera están lo suficientemente ensayadas y las he probado de todas las maneras posibles y corregido hasta el cansancio para que la gente reciba un material adecuado, un material y valioso. Víctor, este material contiene el tema Breve Historia de las Islas Malvinas. ¿Cómo nació? ¿Era algo que te quedaba pendiente en tu obra? Es una respuesta a una pregunta de mi hijo Camilo. Mira. Me la hizo cuando tenía 10 años, hace pocos días acaba de cumplir 11, y me preguntó, papá, ¿por qué nosotros decimos que las Islas Malvinas son argentinas si viven ingleses? Entonces yo intenté darle una explicación, y se me quedó mirando y me dio la impresión concreta de que no le había sido suficiente. Así que me fui a estudiar un poquito para darle mayor precisión acerca de los datos y de las razones por las cuales las Malvinas son argentinas. Y le hice una canción que es sensible porque habla obviamente del 2 de abril, pero también es casi como un cuento infantil, por eso la canción empieza sé que érase una vez, unas islas, y a partir de ahí le empecé a contar toda la historia, desde la colonización primera que tuvieron las islas, que fue por intermedio de un francés, Antoine de Bougainville, que la tuvo que... después Francia se la tuvo que vender a España porque España reclamó, porque era parte de los territorios que ellos habían conquistado en la colonización española. Argentina las recuperó en 1810 con la Revolución de Mayo. Rosas mandó a Vernet. Vernet fue atacado primero por una fragata estadounidense y después por un barco inglés, y desde ahí hasta ahora las islas han sido ocupadas colonialmente por Inglaterra. Así que eso es un poco el relato de la canción. Bueno, hablabas de tu familia, de tu hijo Camilo. Este verano tu público se llevó una grata sorpresa en el show en Cosquín, ¿no? Porque allí compartiste escenario con Lautaro Heredia. Háblanos de esa experiencia, por favor. Fue realmente... Compartir con mi hijo fue maravilloso, en principio porque lo vi y me vi hace tantos años atrás, iniciando mi carrera en ese escenario tan prestigioso, tan importante como es el Atahualpa Yupanqui, y tener la maravillosa posibilidad de hacer una carrera. Y le vi en la actitud, en los ojos, en la emoción, en los nervios, aquello mismo que me pasaba a mí al inicio. También me halagó muchísimo y me enorgulleció muchísimo el aplauso, la ovación que recibió su voz y el grupo con el que él se presentó. Así que fue una felicidad muy grande. Ahí estábamos viendo imágenes. Me tengo en Cosquín. ¿Sigue teniendo el peso en la música popular que tuvo hace décadas, Víctor? Yo creo que Cosquín es uno de esos inoxidables. Pase lo que pase, Cosquín va a estar siempre allí, va a ser referente de la cultura popular argentina. No solo desde la música, porque hay una serie de talleres de poesía, de literatura, de artesanía, a los que la gente visita cada vez que llega la fecha
de enero en la que Cosquín abre sus puertas para todo el turismo. Así que yo creo que sí. Lo que sucede en general, te voy a ser sincero, es que yo creo que Cosquín un poco es el reflejo de lo que sucede en la Argentina, y los vaivenes políticos, las rencillas, los intereses lo atrapan. Pero creo que va a ser inoxidable, porque entiendo que toda la gente, que el público, que los argentinos lo han elegido como el escenario fundamental de la música popular argentina. Víctor, pensando en el folclore, cada día vemos más jóvenes deslumbrados por Cantora, el último legado de La Negra Sosa. La Negra descubrió que la diversidad enriquecía nuestra música y entonces abría puertas impensadas. ¿Te pasó a vos también eso? No, yo creo que Mercedes lo sabe desde hace tiempo eso. No es que lo descubrió en los últimos años. Fíjate que yo fui uno de los agraciados. Sí, claro. En Cosquín 67 ella me escuchó, estoy hablando del año 1967, y me amadrinó, o sea, le dijo a su marido, a Pocho Masitelli, que a su vez era empresario, que me representara, que tratara de que yo hiciera una carrera firme, seria, segura, y a su vez me llevó a cuanto escenario podía. En esos años ella tenía una gira, en esa época tenía una gira por el sur de la provincia de La Pampa y el norte de la provincia, por el sur de Córdoba y el norte de La Pampa, y me llevó, me presentaba en el medio de sus conciertos, me pagaba de su propio bolsillo. Mirá. O sea, pagaba mi hotel, mi comida, mis estadías, y me daba dinero para que yo me sostenga. Y así hizo siempre, que llevó a sus amigos. Es impresionante eso. Durante años la crítica y el público rescató la riqueza de tus letras, pero quizás el cantautor eclipsó un poco al escritor, al poeta. Luego de varios libros editados, ¿vos sentís que hay un reconocimiento de esa otra faceta tuya, la faceta del escritor? No, me parece que falta. Indudablemente es una faceta muy complicada, muy difícil. Me pone en un terreno donde generalmente los que llegamos desde otro oficio no somos bien vistos. Vos sabés que es una suerte de altar la literatura. Así y los críticos, las personas que trabajan en él, tardan un tiempo en darse cuenta y en aceptar que lo que uno escribe está dentro de los cánones de la buena literatura. De hecho, te digo que no sé si me importa mucho, porque siento que sí he recibido en todo caso el favor del público, porque la difusión de los libros realmente fue muy interesante. O sea, la gente los recibió de buen grado y tuvieron muy buenas ventas, hubo muy buen alcance con mis novelas. Con la primera hubo una reedición, con la primera que se llama Alguien aquí conmigo, y después algunos premios, ¿no? La segunda fue Rincón del Diablo, la tercera que fue Premio de Literatura de Planeta 2007, y ahora en la última que acabo de escribir fue finalista del Premio MC de Literatura en el 2011. Esa también la vuelvo a editar. Y después hay un libro de poemas, Soldaditos de Plomo, que es una especie de recopilación de toda la poesía que yo escribí entre los 70 y el 2012, y un ensayo que yo creo que vos conociste, que se llama La canción verdadera, y sí, es un ensayo sobre la música latinoamericana. Víctor, yo no sé si hay un reconocimiento de parte de ese campo, en ese género, pero por parte de la gente en cuanto a la recepción de la obra, sí entiendo que sí. Alguna vez, a propósito, contaste que la biblioteca de tu viejo influyó mucho en tu vida, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras lecturas que marcaron tu vida a fondo? Te voy a sorprender. A ver. Y La madre de Gorki, yo tenía 11 años. Y de verdad que pobrecito, mi padre lo atosigué preguntándole cada 5 segundos qué quería decir tal cosa. Y después pasé al Príncipe Idiota, al Jugador de Dostoyevsky. Eran los libros que leía papá. Eran los libros de aquella época. Alguna cosa de sí, alguna cosa de Emil Solá. La realidad es que era una biblioteca exigua, pero muy rica en cuanto a contenidos. Pero yo era muy chico. Después papá se dio cuenta del error de permitirme leer esa literatura y empezó, con los pocos pesos que tenía, a rebuscar en bibliotecas de usado y me trajo todo Salgari, me trajo todo Julio Verne, y bueno, y ahí me entusiasmé muchísimo. De ahí pasé obviamente a Asimov en literatura fantástica, a Ray Bradbury,
pero los pininos, los primeros pininos fueron esto que te dije. Impresionante. Gorky, Dostoyevsky. A mi viejo le gustaba mucho un poeta ruso que se llamaba Mayakovsky. Y también lo leí, y de ahí salté a Yupanqui, de Yupanqui salté a Neruda, etcétera. Está claro que para ser un buen escritor hay que ser un buen lector, ¿no? Es la consigna eso, ¿no? Yo creo que hay que ser buen lector, en principio porque enriquecerse desde el punto de vista literario es muy valioso para la vida, para el desenvolvimiento social. Yo me acuerdo que mi papá hizo una cosa genial. Cuando yo le iba a preguntar por los términos, porque obviamente yo no los entendía, había palabras que no entendía, él me los explicaba con mucho amor, con mucho afecto. Pero claro, a la 15ª interrupción, sí. Nene. Nene. Mi viejo me decía... Nene, claro. Y un día se apareció con un libraco. Digo, ¿qué es esto, papá? Yo contento porque vi que había mucho ahí. Me dice, con esto vas a entender todo lo que está pasando. Y era un diccionario. Digo, ¿cómo se usa? Entonces me enseñó a buscar las palabras y me dijo, pero hace una cosa, no la busques inmediatamente cuando encontrás el término desconocido. Pone en una hoja en blanco lo que vos creés que significa esa palabra. Y después fíjate a ver si acertaste. Era como un juego, ¿no? Qué bueno. Así que imagínate, fue todo un aprendizaje, una genialidad de parte de mi viejo. Sí, ¿y qué música se escuchaba en tu casa materna? En casa se escuchaba de todo, era una casa donde había gustos para tirar para arriba. Mi abuela, de ascendencia francesa, o sea, francesa concretamente, era súper chauvinista, así que te podés imaginar que Jacques Brel, Georges Brassens, sonaban en discos de pasta todo el tiempo. Una tía mía había conseguido unas promociones que había, y había un refrito ahí de canciones francesas en casa, que creo que, bueno, de ahí creo que me viene la cosa de tocar con la guitarra, de cantar y de expresar cosas, ¿no? Y de Argentina, mi viejo, por ejemplo, era fanático de Marino, del cantante de tango. Sí, ¿no? la voz de oro, la voz de oro del tango. Claro. Hasta se había comprado un sobre todo idéntico al de Marino, porque se ve que a él le hubiera gustado ser Marino. Pero... Víctor, vamos a hacer una pausa, ¿Nos aguantás un poquitito? No. Dale, y ya volvemos, ya estamos, Retornamos con Víctor Heredia, ya volvemos.